Es lunes 5 de mayo de 2014. Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Saludos a nuestros compatriotas que están con nosotros en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos ven localmente por Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. En las últimas semanas, en coincidencia con la transición de gobierno, los índices de criminalidad se han incrementado a nivel nacional. Se estima que es una escalada con crímenes que ahora han tenido como blanco incluso a los mismos agentes de la Policía Nacional Civil en hechos que pueden ser premeditados. En medio de esto, la tregua entre las pandillas prácticamente no existe, mientras el ministro de Justicia impulsa un proceso gris que pocos entienden y la policía junto a la Fiscalía General triplica las capturas. Bueno, hablaremos en general del tema de la inseguridad pública en El Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él es abogado y ex ministro de Justicia en nuestro país. Doctor, es un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está? Un placer. Muy bien, doctor, para comenzar, bueno, ¿qué es lo que hemos estado presenciando en este país en los últimos 2 meses más o menos? Es decir, cuando uno pregunta al director del Instituto de Medicina Legal, dice, desde junio del año pasado ha habido un incremento en el número de homicidios, pero lo que se ha presenciado en las últimas semanas es como una especie de escalada. Algunos suponen que hay una escalada ahí en los asesinatos, pero también en la forma en cómo están operando las pandillas, el uso de armas largas, incluso el caso de los atentados directos hacia agentes de la Policía Nacional Civil, que se trata, algunos consideran muy distinto, un hecho donde hay una acción premeditada, quizás planificación, en un ataque a lo que puede resultar de un enfrentamiento fortuito, digamos. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos presenciando en el país, doctor? Bueno, uno puede verlo desde la lógica del ciudadano informado, ¿verdad? Porque este tema de la seguridad ha sido manejado tan poco transparente por este gobierno que es como difícil poder uno decir esto es exactamente lo que sucede. Uno puede interpretar después de las informaciones y las conversaciones. A mí me parece que efectivamente estamos viendo varias cosas, todas mezcladas. Por un lado, el conflicto interno dentro de la pandilla 18, que ya se visualizaba desde hace varios meses, en el sentido de que hay un liderazgo que está dentro de la cárcel y hay otro que está fuera de la cárcel, y ese liderazgo fuera de la cárcel está peleando ser el líder de todo el país de la Mara 18. O sea, desplazando a quienes están detenidos en este momento. Es que hay un liderazgo que entiendo que le llaman como los históricos y otros como los sureños, algo así. Entonces son dos grupos que se están enfrentando. Eso tiene bastante que ver, por ejemplo, inclusive con la muerte del directo, aquel famoso muchacho de San Miguel, que a los 16 años había matado como a 20 personas. Es decir, entonces esos conflictos se están dando, esa es una realidad. Por otro lado, entiendo yo, a nivel popular de las pandillas, hay alguna decisión que es obvia en el sentido de que van a tratar de subir de nivel. Cuando empezó este tema de la tregua, unas 2 semanas antes, los periódicos filtraron una información, mejor dicho, publicaron una información que había filtrado el Ministerio de Seguridad de una intercepción de un mensaje que le habían hecho a una de las pandillas. Y este mensaje era bastante sorprendente porque lo que decía era que iban a dejar de atacar a las personas en sus propios barrios porque eso les estaba costando apoyo social. Pero por el otro lado iban a subir el nivel de delincuencia. Es decir, subirlo en cuanto a sus víctimas y subirlo en cuanto a su nivel de armamento. Esta cosa que pasó desapercibida, 2 semanas o un mes después surge la tregua y entonces al parecer una de las intenciones de la tregua era desactivar este procedimiento. Sin embargo, si uno puede ver lo que se desactivó en cierto sentido, probablemente lo que provocó fue la capacidad de las 2 pandillas de conversar entre ellas y empezar a evaluar otras opciones. Y prepararse, fortalecerse para la eventualidad de que el gobierno cambiara de política como efectivamente pasó. Es decir, cuando sale el gabinete del general Munguía Payés, la tregua con el gobierno, porque aquí se ha entendido tregua y uno piensa en las 2 treguas.
la tregua entre las pandillas y la tregua de las pandillas con el gobierno. Pero realmente la que se debilita es la tregua de las pandillas con el gobierno, que es la que ha negado todo el gobierno, pero cada vez las pruebas están allí que sí hubo una negociación del gobierno con las pandillas. O sea, mientras se debilita la tregua con el gobierno, la tregua entre pandillas se fortalece. Se fortalece cualitativamente, es decir, los mandos de la calle empiezan a perder el sentido de control que le venía desde la cárcel, propiciado por los mediadores. Porque los mediadores jugaban un rol de, especialmente uno de ellos, jugaba el rol de ser el canalizador de las órdenes. Entonces, o facilitaba para que los líderes de la cárcel dieran las órdenes a sus clicas. Cuando llega el ministro Perdomo, él rompe esos canales de comunicación y obviamente ya las clicas sin ese canal empiezan a actuar desde su perspectiva. Como lo habían hecho en el pasado. O sea. Y con algunas cosas que tenían guardadas. Pero entonces todos estos fenómenos se están dando juntos. Pero a eso hay que agregar un fenómeno que por lo menos yo lo percibo, es que desde la fuerza pública, no creo que desde la autoridad ni como política de Estado esté sucediendo esto, pero a nivel de los efectivos me parece que está pasando o una política de gatillo fácil o efectivamente grupos que están dispuestos a estar con la justicia antigua del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, estamos hablando dentro de del la institucionalidad, dentro de la policía. Del personal. Es que hay dos eventos que son importantes. Uno es la muerte de estos pandilleros que venían en taxi saliendo de la Bartolina. Las características. Los que fueron asesinados rumbo a Mariona, ¿no? La calle Mariona. Sí. Esa característica del homicidio no es la forma tradicional de funcionar de las pandillas. Ahí da la sensación como que o un grupo de crimen organizado, tipo cartel, digamos, o una cosa de esas, va y los mata, o fue como una venganza por la muerte 2 semanas antes. Habían matado a varios policías y habían matado a un oficial del ejército. Entonces nada quita que operativos, porque dentro de los operativos son seres humanos, entonces que se hayan organizado y hayan dicho esto vamos a pelearlo. La otra cuestión es lo de Zacatecoluca, lo que pasó la semana pasada. Hace también ya varias semanas se publicó, creo que en la prensa gráfica se publicó que en Zacatecoluca existía una alianza de soldados y de policías que se habían convertido o habían decidido convertirse en una especie de un escuadrón para vengarse de los. Entonces, este incidente de Zacatecoluca, que aunque fue hecho en un operativo normal, pero el resultado tan extraño de que eran 20 pandilleros y se enfrentan con la policía y 4 se mueren, que eso no es usual ni en los pandilleros, 5. ni en la policía, o 5. No es usual, ni como el proceder de las pandillas, ni como el proceder de la fuerza pública. Entonces, uno comprende que está sucediendo algo más allá de lo que los medios logran trasladarnos. También he escuchado de que en esta lucha del cacicazgo dentro de la pandilla, el sector que se ha revelado a la autoridad tradicional de la pandilla es el sector de la paracentral, que justamente coincide con Zacatecoluca, San Vicente y toda esa parte. Entonces, como le digo, creo que están pasando demasiadas cosas juntas como para que uno pueda decir, por este lado van todos los tiros, ¿verdad? No hay forma para uno poder hacer una conclusión tan simple con la información que se tiene como ciudadano. Doctor, pero bueno, sí estamos hablando de una situación bastante delicada también, en todo caso hablando de grupos que están ya operando al margen de la ley, o sea, además de los pandilleros,
pero en venganza. Puede O sea, ser, es decir, yo no tengo pruebas, pero digo, juzgando por lo que veo, ya, por lo que, como le digo, es tan confusa la información, pero cuando uno ve que cambian los procedimientos, que cambian los resultados de los mecanismos, entonces uno dice aquí algo está pasando y no lo sabemos, pero dentro de las alternativas posibles está esto de que haya ciertos organismos o ciertas personas dispuestas a vengarse de los grupos pandilleriles. Es decir, esa publicación de la manta, de que aparecía la mano negra y toda esa cosa, todo ese tipo de cuestiones pueden que lleguen a tener algún sentido. sí, aparecieron en una colonia controlada por pandillas pintas alusivas a la sombra negra, ¿no? Exactamente, sí. Entonces todas esas cosas... Ahora, pero bueno, doctor, pero entonces lo que estamos presenciando es un entramado mucho más complejo todavía. Es decir, a medida pasa el tiempo, lo que vamos viendo entonces es que se van agregando otros actores, otras formas de operar, entonces esto se va complejizando más. Por supuesto, y es que ahí es donde yo creo que la fuerza pública tiene que hacer lo que le toca, y es que yo entendería que ese aumento de las capturas que se está dando en seguridad, que son capturas que van de 150, 170 gente, tiene como propósito quebrar este problema de la estructura. En el pasado, cuando se manifestó por primera vez esa disensión entre el grupo que no estaba de acuerdo con la tregua dentro de las pandillas, que fundamentalmente, como le digo, es la sección paracentral con algunos grupos en Lourdes, entonces eso la policía atacó directamente a este grupo disidente, porque todavía estábamos dentro de la famosa tregua. Pero ahora realmente con esto de que hay gente capacitándose como casi soldados de grupos especializados, según la publicación del periódico, filtrada por la policía o por el Ministerio de Seguridad. Es decir, sí, ha sido reconocida la información, esa versión. Cuando uno ve todas esas cosas, pues, pero dice uno, bueno, ¿por qué la autoridad va a venir a filtrar una información? Yo que fui ministro le digo, al menos en mi caso, el modo comunicacional prefería que fuera el resultado y no publicar las amenazas. Porque si uno publica las amenazas, es señal o que uno no las puede controlar y lo que está buscando es que la fuerza social sea el que las controle, ¿verdad? O la información que tiene no es del todo correcta, o uno tiene dudas sobre la información, o está en medio de montarse una campaña de intimidación al ciudadano. Porque lo lógico de una autoridad, y aquí creo que lo correcto es que la policía haya informado, digo, hemos desarticulado grupos que se estaban formando en las laderas del Guazapa o donde fuera, y aquí están las personas capturadas y estas son las armas que no es tenían. habitual es habitual que un ciudadano común y corriente, quizás, o representantes de organizaciones no gubernamentales, de otras instituciones, puedan hacer una especie de casi que suena a denuncia, ¿no? Cuando alguien sale diciendo, hemos conocido información de que están grupos paramilitares se están formando, etcétera, pero que lo haga un funcionario tiene otra connotación, ¿no? Y es que o sea, un funcionario, si especialmente del nivel del ministro o del director de policía o del presidente, si dice una cosa de esa, es porque la sabe de verdad. Y si la sabe de verdad es porque ya verificó la información de inteligencia, ya sabe exactamente cuáles son los lugares y ya está en búsqueda y en persecución de esas personas, de mínimo. Pero resulta que se hace el anuncio, se filtra la información al periódico y a partir de ahí simplemente era como para justificar un alza de una ola delincuencial. Entonces uno realmente entra en duda bastante con estas cosas. De acuerdo, vamos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿hacia dónde puede estar apuntando esto? Porque hay varias interpretaciones, doctor, quienes sugieren, por ejemplo, que podría ser un intento de las pandillas de presionar, de obligar a este gobierno a entrar a los canales de comunicación como pudieron haberlo hecho con la administración Funes. Está la transición planteada de gobierno, entonces algunos sugieren que puede estar tratar de incidir. Vamos a una pausa, regresamos.
forma de vivir la información GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Este lunes continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado y exministro de Justicia. Doctor, pero bueno, está el tema de transición de gobierno. ¿Puede haber en el fondo de alguna manera algún mensaje que se piense trasladar en medio de este tensionamiento, en medio de este aumento de los homicidios? ¿Querer seguir con la tregua? Por ejemplo, la participación del gobierno, del actual gobierno en el tema de la tregua, que ha sido un poco extraño, o sea, bastante opaco. Cuando ellos bajan los homicidios es producto de las políticas implementadas por el gobierno, pero cuando se incrementan tiene que ver entonces con un problema de tregua entre las pandillas, o sea, que no se asume del todo. Pero ¿qué estamos presenciando? Bueno, yo creo que sí, hay también dentro de ese cóctel que le explicaba yo, creo que hay una intencionalidad de las pandillas de poner un poco la mesa lo más inclinada posible a su favor para que puedan conversar con el nuevo gobierno, llegar a algún acuerdo con el nuevo gobierno. Ahora, el caso está que en el caso del actual ministro, él no ha apoyado esos acuerdos con las pandillas, eso ha sido bastante claro y lo ha desactivado. Desconozco, como no sabemos quién va a ser el funcionario, aunque se mencionan algunos por ahí, pero no se sabe cuál va a ser el funcionario que va a ver el tema de seguridad. No sabemos cuál es la posición, porque también el gobierno electo no ha manifestado posición en este tema. Entonces, difícil saber, es decir, no sabemos si los mensajes que le están enviando la pandilla matando soldados, matando oficiales de la Fuerza Armada, matando policías, es una señal que los va a inclinar al nuevo gobierno para negociar. No lo sabemos. Yo espero que no. A mí me parece que este ensayo que está haciendo Ricardo Perdomo
que me extraña que lo haga al final del gobierno, porque ya no hay tiempo, y me parecería algo que pudiera ser como una especie, como un engaño, a no ser que él haya conversado esto con el nuevo gobierno y el presidente electo le haya dado luz verde para este procedimiento. Pero bueno, de eso no hay ninguna señal tampoco. O sea, es que tampoco, ellos no nos mencionan nada. Entonces, lo que sí me sorprende es que las personas que están son personas con mucho renombre. Estoy hablando del comité la comisión que se ha formado recientemente. Sí, como para generar un diálogo para el tema de seguridad, una cosa de esa, ¿no? Creo que el procedimiento puede ser correcto en el sentido de que el país tiene que discutir varias cosas, o sea, no solo y no necesariamente con los pandilleros, pero el país como país y los ciudadanos, las víctimas, tienen que poder expresarse, tienen que tener un canal que los oiga. Esos no se han oído, o sea, las víctimas están ignoradas. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental, que la ciudadanía y las víctimas, los gobiernos locales, por ejemplo, puedan expresarse y puedan decir, mire, yo puedo colaborar con esta solución, con este punto. Obviamente hay que conversar también con las escuelas, porque se han cerrado cantidad de escuelas funcionan irregularmente por el tema de seguridad. Los negocios, los empresarios, los distintos sectores económicos de las comunidades necesitan ser escuchados para ver cuál es el problema que tienen. Es decir, este es un problema que sí exige, y yo creo que en esa parte está correcto el planteamiento, que hay que escuchar al Salvador en cuanto a cuál es el tema de seguridad. No centrarse en las pandillas, porque las pandillas, si bien es cierto, es el elemento que hace que los ciudadanos sientan la violencia, pero la respuesta final no es con las pandillas, es con la ciudadanía. Ahora, aunque pueda parecer esto como dos esfuerzos paralelos, uno, el tema de directo de tregua entre pandillas, que el gobierno parece que está, pero no está, y este otro esfuerzo. Pero yo siento que el de tregua entre pandillas, al menos en la gestión de Ricardo Perdomo, siento que se salió bastante de eso. Es decir, no ha mantenido buena parte de los acuerdos, de tenerlos fuera de Sacatrás. Hay algunos de ellos, entiendo, que ya se encuentran en Sacatrás. Es decir, entendería que la parte del gobierno relacionada con la tregua en esta fase del gobierno si no desaparecido, se ha diluido bastante. Y lo que ha quedado es la tregua pura entre las pandillas. A veces complicada la tregua esta porque han perdido, como yo le mencionaba, la capacidad de relación desde las penitenciarías con las clicas para ir resolviendo problemas. Eso explica que se hayan disparado en algún sentido algunas de las batallas tradicionales entre las dos pandillas, agravado con el hecho de que una de las dos pandillas está virtualmente en guerra civil entre ellos. Entonces, eso puede significar en el futuro que, uno, que solo una de las pandillas sobreviva porque la otra terminen matándose entre ellos. Dos, que resuelvan el conflicto dentro de la 18 y se reunifiquen los mandos y volvamos a tener dos pandillas fuertes. Tres, que la división entre los históricos y los sureños de la 18 sea de tal magnitud que terminen surgiendo tres pandillas. O sea, todo eso puede pasar. También puede pasar que haya finalmente una implosión del fenómeno de pandillas. Cuando hablo de implosión, ¿a qué me refiero? Generacionalmente hay un momento en que estos fenómenos sociales ya no se soportan a sí mismos, ya no tienen base. Y por lo que me han contado, puede ser que estamos al inicio de un fenómeno similar. Es decir, las mamás, aún de los pandilleros, ya no los quieren dentro de las pandillas. Los papás de los jovencitos, aun cuando ellos son pandilleros, ya no quieren que sus hijos sean pandilleros. Entonces, en la medida que ese fenómeno vaya creciendo, entonces va a haber una implosión de la pandilla y en ese momento lo que vamos a tener es una pandilla mucho más pequeña, secreta, es decir, al estilo de las bandas delincuenciales normales,
pero con códigos de secreto que las hacen más similares a los yakuza o los hacen más similares a las mafias chinas, es decir, con unas características de pandilla, pero que ya se convierten a un nuevo nivel. Entonces van a ir a pelear los liderazgos con los Zetas o con alguna otra cosa. Y yo creo que por ahí puede ser que se vaya moviendo el fenómeno. Ahora, eso también tiene que ver con el hecho de generacional en términos de las edades de los jóvenes, de quienes están incorporados, de gente que va siendo mucho más adulta. Es que vaya, miembros de las pandillas que comenzaron a los 12, 14, 15 años, a estas alturas muchos de ellos ya tienen hijos, tienen esposas, y las esposas, especialmente ellas, no quieren que sus hijos sea la pandilla la forma de vida, porque es que la esperanza de vida dentro de estos muchachos es bien baja. Es decir, y si no es de vida van a pasar 30, 40 años en la cárcel. Entonces, yo no creo que haya mamá que quiera eso para su hijo. Entonces, en la medida que también los pandilleros van entendiendo que lo que les espera es o los matan a los 18 años, a los 22 años, o se pasan 30 años en la cárcel, entonces también eso empieza como a decir, bueno, yo no quiero esto para mí. ¿Verdad? Sí, hubo una propuesta en una de las tantas que las pandillas pedían escuelas solo para sus hijos. O sea, ellos querían que sus hijos estuvieran en una escuela, no mezclado con los demás, solo para ellos, para que no les hicieran daño, para que no tuvieran represalias. Pero eso ya refleja un fenómeno sociológico dentro de la pandilla, que creo que hay que seguirlo viendo, porque no es simplemente algo de que por la fuerza o porque van a empezar a matar a 40.000 pandilleros, ya con eso queda resuelto la cuestión. Hay un fenómeno social atrás de eso y creo que eso hay que darle seguimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el seguimiento que hay que darle? Para mí son varias cosas. Uno, que los gobiernos locales se vuelvan responsables de sus territorios. No es posible que acá los gobiernos locales no tengan responsabilidad sobre esos controles. Y creo que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es apoyar a los gobiernos, pero no como lo dijo que lo hacía el presidente Funes, que no los apoyó realmente en ese control territorial, sino que sin que implique que porque el alcalde es de un partido, porque es de otro partido va a tener apoyo, lo va a tener de todas maneras en la medida que tenga problemas de seguridad y que quiera tomar control. Entonces yo creo que y por el otro lado, a la par de eso, todo un trabajo sociológico como el que le estoy contando, que tiene que ver obviamente con ofertas del Estado, pero también tiene que ver con acciones de las iglesias, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con fortalecer la familia. Es decir, hay otra cantidad de cosas que se tiene que hacer cuyos resultados son más a mediano plazo, pero que hay que comenzarlos ya. Bien, hacemos otra pausa. Cuando regresemos, sí me interesa saber si ha habido un poco de especulaciones hacia dónde pueden irse transformando las pandillas. Usted mencionaba el caso de que se puedan volver más sofisticadas, como Yakuza decía, y otras organizaciones, pero ¿qué tan posible puede ser eso? Y en medio de una situación tan dramática como la que está viviendo el país, ¿qué tan beneficioso, si se le puede poner ese término que cuesta colocárselo, puede ser para la sociedad en general? Vamos a una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Doctor, es probable que esto pueda ir terminando al complejizarse más el tema de la inseguridad en el país, pueda derivar en grupos entonces más violentos, con más control. ¿De qué estamos hablando? Hay una frontera ahí bastante compleja que no se sabe en un momento determinado si ya se transgredió o no, si se pasó, y tiene que ver con el narcotráfico. Hay mucha interpretación de que tanto esté involucrado narcotráfico directamente o las pandillas mezcladas en esto. Yo no sé, pero sí, yo creo que hay una delincuencia que el ciudadano común prefiere a otro tipo de delincuencia. Me explico. El tema de los crímenes organizados, estos de narcotráfico y todo, en tanto y cuanto al ciudadano no lo moleste, no le preocupa. Esa es una cuestión que le preocupa al gobierno, le preocupa a los Estados Unidos, le preocupan a otros tipos de cuestiones. Pero al ciudadano en sí, esas cosas no le molestan. Aquí han sucedido varias cuestiones y que hay que mencionar. Cuando una zona territorial estaba bajo control de estas operaciones de droga, como pasó por ejemplo en la zona de Playas Negras, en Maculiza, el Tamarindo, mientras estuvo bajo el control de los perrones, no había pandilla. Exacto. Ni había delincuencia común. Es decir, está el bolito que se roba, una cosa, pero no había... ¿Por qué? Porque los únicos delincuentes que se aceptaban a sí mismos eran los perrones. Ahí estaba resuelto el punto. Los perrones no se metían con las personas comunes, entonces las personas estaban felices ahí. Cuando capturan a los perrones y cierran aquel hotel de Playas Negras, el espacio de poder que se genera allí es ocupado inmediatamente por las pandillas. Pero las pandillas tienen una forma distinta. Ellos atemorizan al ciudadano normal. Ellos no atemorizan a los grandes empresarios, atemorizan al ciudadano normal. Entonces, esa delincuencia el ciudadano la percibe como más peligrosa para él. Y entonces son de las cosas que como país tenemos que ir decidiendo. Es decir, ¿a qué me refiero? El fenómeno de pandillas no se va a ir de la sociedad. Vino para quedarse. Aquí el punto es, ¿lo queremos como una epidemia o lo queremos como un fenómeno localizado que el Estado lo tiene bajo control? Yo he venido insistiendo desde hace tiempo. Y eso, perdón doctor, y eso no es como una especie de decir, bueno, ni modo, o sea, que aquí tenemos la lucha perdida, no sé. Es que mire, delincuentes van a haber, es decir, pensar que vamos a estar en una sociedad sin delincuentes es... Sí, lo que usted puede es quebrar la estructura sociológica de la pandilla, a eso hay que apostarle. Ahora, van a haber algunos de ellos que se van a quedar constituyendo mafias, constituyendo grupos delincuenciales, pero ya no haciendo delincuencia hacia el ciudadano. Es que
el problema del país es que esta violencia va directa contra la familia en la colonia, contra el dueño de la pequeña tienda, con el que va en el bus, con el motorista del bus, con eso estamos hablando. Entonces, yo creo que esto hay que irlo viendo por momentos. Para mí, lo fundamental en esta fase es retomar el control del territorio. ¿Ese control del territorio efectivamente se perdió definitivamente con la tregua? No, se perdió desde antes. Se perdió desde antes. La tregua lo que ha hecho es disminuir las muertes en los linderos de los territorios de las pandillas. Es que cuando la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la ley antipandilla en el gobierno del presidente Saca, la policía se retrae de todos los territorios que tenía controlados. Y tenía controlado buena parte de lo que hoy es, de lo que siempre ha sido el territorio de las pandillas. Soyapango, San Martín, Ilopango, Apopa. Entonces, cuando que son las zonas, perdón, que usted entonces sugeriría que habría que volver a recuperar. Hay que recuperar. Entonces, pero vaya, cuando la policía se sale, pasa un fenómeno, y es que la pandilla regresa, pero ya no tenían fronteras. Entonces las pandillas empiezan a redefinir las fronteras entre ellos, y para redefinir empiezan a matarse, y empiezan a matar ciudadanos que eran simpatizantes con unos o con otros. Entonces, ese fenómeno hace que las muertes, que por ejemplo cuando yo salgo de ministro estaban por debajo de 5 por día. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2002. 2002, comienzos del 2003, no me recuerdo, pero estaban por debajo de 5 por día. Nosotros la habíamos recibido en 7 o 9, no me acuerdo. La cosa es que empieza una subida permanente. Eso es el comienzo. En los primeros 2 años del gobierno del presidente Saca siguen subiendo, ¿verdad? Y se disparan cuando llega el gobierno del presidente Funes, que el primer gabinete de seguridad comete un error comunicacional impresionante. Es cuando hablan de la autopista de oportunidades, de la mano blanda, que todo era prevención. Eso los delincuentes lo perciben como una gran oportunidad. Y explota todo ese fenómeno, y entonces vemos que en la primera mitad del gobierno del presidente Funes, hasta la tregua, los homicidios iban en una forma espantosamente para arriba, es decir, 14 por día, 17 por día. Eso se calma con la tregua, esas muertes, porque la mayoría de esas muertes, si bien es cierto, tenían que ver algunas con ciudadanos, como el caso del bus que le dieron fuego y claro, muertes de gente, de cobradores de buses, manejadores de bus. Una buena parte eran ciudadanos inocentes, pero otra buena parte eran las matanzas entre ellos. Entonces, la tregua logra eso, bajar esa cifra de los homicidios, pero la mayoría de los que se salvan, por llamarlo así, son personas de las mismas pandillas, ¿verdad? Entonces, pero ese territorio se perdió desde que la policía soltó los territorios. Por eso el director de policía, el primer director que puso este gobierno, Asensio, en una plática que tuve con él yo recién llegado, él insistía que había que recuperar 2 cosas. El accionar de la policía con una patrulla que la conocíamos como el PITCOM, que es la patrulla de intervención policial comunitaria. Sí, exacto. Y la otra cuestión que él insistía era que había que retomar la organización social que controlara los territorios. Porque aquí hay un peligro que también quiero mencionar. Cuando uno habla de control ciudadano del territorio, porque se supone que después que la fuerza pública saca a los pandilleros, el control ciudadano es el que se instala. Pero ese control ciudadano hay que tenerle un gran ojo. Porque si es un control ciudadano instalado desde el gobierno, o sea, desde el Ministerio de Gobernación o desde el de Seguridad Pública, ahí lo que está montando es una futura red de control político. Lo que tenemos que tener cuidado es que... Entonces sería, transformar lo que en el tema de inseguridad y delincuencia a un tema de inseguridad política. Es de ser como el tema del orden, digamos, aquel carnet
Medrano, que eran de orden. Entonces, eso hay que tenerle cuidado. Diferente es un control ciudadano de los territorios bajo coordinación del gobierno local. Eso es distinto. Pues son 262 gobiernos y ahí no esperaríamos que se construya una red de control político. Es decir, aquí ¿estamos en el fuego o las brasas? Yo creo que en ninguna de las dos. Y tenemos que estar vigilantes de que el control ciudadano, cuando se instale, porque creo que este gobierno lo va a intentar hacer, lo haga bajo égida de los gobiernos locales y no bajo égida de un ministerio de gobernación o bajo égida de un ministerio de seguridad pública. O sea, pero hay mucha tentación, o sea, es probable obvio, que... Es obvio, mire, yo pensando mal, pensando muy, muy mal, a veces estas cosas que veo de que explotan y que el gobierno y la gente, dice, ¿y no será que alguna mente malévola anda esperando que la gente diga, pongan control ciudadano en los territorios y creen las cuestiones de comités de barrio, de cuadra, para tener el control y sean los mismos ciudadanos los que lo pidan y entonces el gobierno ante la solicitud instale el control, resuelve el problema de la seguridad porque lo va a resolver, pero se quedan puestos para que le estén controlando quién habla con quién y quién se reúne con quién y lo que vamos es montándonos en una sociedad de control político. Yo a esas cosas le tengo realmente bastante temor. Ahora bien, pero finalmente volviendo un poco entonces a la cuestión específica de coyuntura, es un poco complicado no tener claridad en este momento quiénes van a formar parte del gabinete. Sí, es un tema grave. El que no tengamos eso es bastante grave. ¿Usted cree que ya se debió definir un poco algunos parámetros alrededor de esto? Digo, porque estamos a, ¿qué sería? Prácticamente 25 días para la toma de posesión. Pues sí, es que, vamos a ver, una de las debilidades del gobierno que termina es que nunca presentó un plan de seguridad. Tal vez nunca. O sea, dijeron que habían presentado un plan, que eran como 6, 7 filminas que la anduvieron dando en algunos sectores, que se supone que era el resumen de un documento. Ese documento, que yo sepa, nadie lo conoció. Hablaron de que iba a haber un diálogo por la seguridad, nunca hubo el tal diálogo por la seguridad. Es decir, no tenía política. De hecho, este gobierno ha tenido 4 políticas distintas en seguridad. La de la mano blanda que le decía, la de la mano militar, que fue la que puso al inicio Munguía Payés, la de la tregua, que fue el cambio de política que hizo Munguía Payés, y la de Ricardo Perdomo de desarmar todo ese tinglado de la tregua. Son 4 reacciones diferentes, no 4 políticas, 4 reacciones distintas ante un fenómeno. O sea, han habido 4 diferentes ministros, aunque 3 personas, ¿verdad? Entonces, vaya, eso lo que refleja es que no tenían un plan. Porque si lo hubieran tenido y hubiera tenido carácter integral, hubieran ido haciendo las cosas simplemente moviendo los énfasis por donde tenían que moverlo. Pero no fue así. Yo esperaría que este gobierno tenga ese plan. Ahora, me sorprende que a estas alturas no hayamos oído nada del tema de seguridad ni de inteligencia de Estado. Es decir, porque son las señales. Aquí hay señales que uno sabe que son los que le van a mostrar la línea. Cuando el presidente Funes nombró al jefe de la OIE, al señor Linares, que no era de su confianza, según él dijo, yo inmediatamente digo, o sea que todo el mecanismo de seguridad está bajo control de la línea dura del FMLN, no del presidente. ¿Y así era? Entiendo yo que así era, hasta que los tuvo que quitar. Entonces, ahora quiero ver las señales otra vez para ver de qué estamos hablando, y allí uno podrá entender si van a ir por la lógica de la intervención, porque la primera fase tiene que ser intervención de la fuerza pública en el territorio, y luego realizada la intervención en el territorio, si los comités de seguridad ciudadana que se van a ir, que se tienen que instalar, porque es una red de tejido social la que hay que construir,
si esa red que se instala está dirigida desde un ministro de gobernación, ¿verdad? Entonces yo ahí entenderé que ya de lo que estamos hablando es de una red ciudadana que futuramente va a ser de control político. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor, creo que es importante, de alguna forma se ha hecho en la conversación que hemos sostenido, creo que al final de cuentas nos lleva a una especie de evaluación, pero creo que, bueno, si estamos hablando que en 24 días promedio, 25 días, termina la administración Funes, me gustaría saber un poco de su parte cómo se evalúa en términos generales entonces en la gestión de seguridad pública esta administración. Bueno, yo creo que el sector seguridad fue uno de los grandes fracasos de esta administración. Es decir, como le digo, el que hayan existido 4 maneras distintas de enfrentar el problema, con 3 gabinetes totalmente diferentes de cómo manejar esto. Creo que eso refleja lo poco preparado que estaba el gobierno para manejar el tema de la seguridad pública. Especialmente porque los resultados van en contra del gobierno, es decir, vimos crecer el fenómeno de la extorsión, por ejemplo, a unos niveles impresionantes. El control dentro de los centros penales, que se suponía que era un elemento crítico y fundamental para tomar control de los movimientos en las calles, no solo no se logró, sino que además se le regresó el poder a los líderes pandilleros. Entonces creo que allí ha sido realmente un verdadero fracaso. No hubo inversión real en cárceles, por ejemplo, no hubo tampoco una política de prevención o de cuidado de la población en riesgo. O sea que por donde lo vea, hasta ha sido uno de las áreas de gobierno más deficitarias. Y la forma de medir esto es
uno de los indicadores fundamentalmente es el tema de homicidios. ¿Cómo, No, cómo se evalúa? Yo los homicidios no los veo como el gran indicador, aunque obviamente son los que se utilizan por dos razones fundamentales, porque el valor que está en juego es la vida, Claro. pero por otro lado porque la cifra negra, es decir, la que no se refleja en las estadísticas, es bastante difícil porque o se hallan los cuerpos o están desaparecidos. Entonces, eso permite más o menos comprender a cabalidad cuál es el fenómeno delincuencial en los homicidios. Sin embargo, lo que yo le decía antes, hay ciertos delitos que para el ciudadano no los siente cercanos. Y si los homicidios se están dando entre pandilleros, la familia del pandillero obviamente siente el dolor porque eso es un ser humano que muere y es una madre que queda sin su hijo. Pero el ciudadano, es decir, el resto de la ciudadanía no lo percibe como una amenaza directa. Entonces, por eso usted se fijó que en lo mejor de la tregua, cuando habían disminuido los homicidios a 4 por día, y hacían las encuestas de percepción de seguridad, y todas marcaban que el problema más grande era la seguridad. ¿Por qué? Porque los delitos que el ciudadano siente, eso sí, continuaban creciendo. La extorsión, Claro. el chantaje en los pasajes, la inseguridad, el que les violaban a sus hijos, ese tipo de cosas, o que simplemente se los amedrentaban para que fueran miembros de la pandilla. Esas cosas son los que los ciudadanos sentían, los asaltos en los buses. Entonces, Exacto. en la medida que eso no se hizo, en esa medida el ciudadano percibió que no hubo nada que le resolviera la seguridad. Hay un discurso del embajador Barkley cuando él se retira, que creo que fue en la época del presidente Saca, donde él llama a la fuerza pública a pelear contra el delito común, el pequeño delito, porque dice, el ciudadano está desprotegido en este tema. Están protegidos, probablemente están más focalizados en buscar los perrones, el cartel de Texas y todo eso, pero yo le aseguro que va a Texas-Tepec, que va a Metapán, y le preguntan a los ciudadanos si el tal cartel les hace daño, y probablemente ellos le van a decir que no, porque con ellos no se meten. ¿Verdad? Pero va a las zonas de las pandillas y le pregunta al ciudadano, y la pandilla le dice, yo sí le tengo miedo a la pandilla. Entonces, son dos cosas. Yo no digo de que haya que privilegiar un delito por otro, pero lo que sí quiero decir es que entendamos que la pandilla es una forma delincuencial altamente vinculada con la seguridad del ciudadano común, que no es lo mismo que con los crímenes de cuello blanco, que el ciudadano los percibe como algo malo, pero hasta ahí, o con estas bandas que lo que hacen es que andan moviendo las drogas y lo que hacen es que le pagan a policías y soldados para hacer esas cosas. Pero creo yo que ese tipo de planteamiento es el que hay que pensar y hay que revisar. Hace algunos meses atrás, o será quizás un año más, que estuvo, bueno, no es la última vez que estuvo, sino dentro de las conversaciones que usted nos ha acompañado acá, doctor, en algún momento usted habló de un tema que lo recordábamos en el corte comercial y era cómo entrar a un proceso, por ejemplo, de presionar, de obligar a las pandillas al tema de clandestinizarse. Sí. ¿Sigue siendo esa Para mí sigue un camino, siendo... usted decía en un momento determinado, el control del territorio? Sí, Es esencial. ¿Este puede ser otro punto? Yo lo veo, ¿O va? yo lo veo de esta forma, mire. La fuerza pública tiene que buscar una manera de retomar, de intervenir en el territorio. Una vez ha tomado control la fuerza pública, empieza un trabajo de establecer la autoridad civil. La autoridad civil, es decir, la autoridad no delincuencial, porque hoy hay un jefe de autoridad en todas estas zonas, pero es de la pandilla. Entonces, una vez los logra sacar, usted trabaja para instalar un gobierno civil, o sea, un control del municipio. Ahí se crean los patronatos, las comunidades, a la par entra salud, a la par entra vivienda, a la par entran las escuelas, a la par entra el FILDL recuperando todo lo que es los activos urbanos.
Eso por un lado, pero inmediatamente después usted arranca un proyecto de oportunidades a los muchachos que están dentro de esta zona para que no se anden metiendo en estas cosas de droga, de pandillas, lo que fuera. Puede a su vez, ya una vez logrado y posicionado su territorio, el Estado puede hacer lo que hizo Colombia con los paramilitares. Es decir, miren señores, ustedes tienen la posibilidad de salirse si es que vienen acá, me confiesan, dicen qué es lo que han hecho, lo sometemos a un mecanismo judicial, se da una ley de reducción de penas o de indultos, amnistía, lo que fuera. Pero es una cuestión de frente a la sociedad, que la sociedad esté de acuerdo y que se haga público. Entonces, hay que resarcir a las víctimas, porque este muchacho que puede ser que diga yo dejo de ser de la pandilla, puede decir que haya matado a 20 personas. Y esas 20 familias, y entonces, ¿cuál justicia redistributiva se le está haciendo? Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, pero al final creo que va por ahí. ¿Eso qué es lo que hace? Al final lo que hace es que se van a quedar unos grupos, los más violentos, los más decididos a continuar en este sistema de vida, pero ya clandestinizados. Es decir, ya no pueden andar en la calle mostrándose como que son los dueños de la colonia o los dueños del barrio o que nos reunimos acá porque nosotros, no, ya tienen que ser como son todas las pandillas, todas las bandas delincuenciales en este país, tienen que estar clandestinizadas, es decir, con reuniones secretas, con mecanismos, y por supuesto la policía combatiéndolos, pues. Esto no significa que no los persiga, ¿verdad? Pero ya van a ser un grupo menor, probablemente cometiendo delitos de más alto perfil, ¿verdad? Pero ya con un fenómeno sociológico controlado. Porque aquí el problema que tenemos no es el hecho de que haya un grupo pequeño de delincuentes en la pandilla, no. Es que está regado en toda la base social del país. Yo creo que eso es lo que hay que parar. Para mí eso es lo fundamental. Y lo siguiente, pues ya va a ser un enfrentamiento de la fuerza pública con bandas delincuenciales, probablemente altamente violentas, pero para eso que se prepare la fuerza pública. Y para cerrar entonces, estamos hablando del tema de territorialidad, pero entonces ejercido desde los gobiernos municipales. Desde los gobiernos. Es que es la clave, mire, el que sabe realmente dónde le duele es el gobierno local. Claro. Entonces lo que hay que darle es apoyo al gobierno local. Lo que tenemos que buscar un mecanismo en el cual la policía tenga una especie de relación funcional con el gobierno local, para que responda la policía a las necesidades del gobierno local. Ahora lo que pasa es que la policía responde a las necesidades que le llegan del alto mando de la policía, pero no necesariamente coinciden los intereses de la policía desde la percepción nacional a las necesidades que puede ¿Y eso no tener implica irla volviendo autónoma a las delegaciones policiales? No, simplemente es un tema de relación funcional, así como existe, por ejemplo, con la policía de aduana, que existe con la policía de tránsito, que dependen de la policía, pero a nivel de instrucciones funcionales se las da otro funcionario, que no es un director de policía. Yo creo que eso se puede trabajar, se puede poner el CAM inclusive bajo subordinación de estos puestos policiales, es decir, hay mucho trabajo que hacer, pero hay opciones. Mi punto es que, por lo menos desde lo que veo del gobierno electo, puede ser que ellos en sus equipos estén trabajando, pero lo que los ciudadanos sabemos es nada sobre esto. O sea, lo que conocemos que el gobierno piensa hacer, ¿verdad? Bueno, perfecto, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle entonces, doctor, que haya participado con nosotros. Un gran placer. Muy gentil, muy amable. Bueno. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invitamos a ustedes a que nos acompañen mañana a las 6:45 de la mañana el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto la entrevista en línea. Estará con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, recién reelecto presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Gracias por su fiel sintonía.